¿Y si no fueras tú quien mira la pantalla, sino la pantalla quien te observa a ti? No como una imagen tenebrosa de una película distópica, sino como una presencia silenciosa que te mide, te estudia y sabe exactamente cuándo temes quedarte fuera. En promedio, cada persona pasa entre 8 y 10 horas diarias mirando algún tipo de pantalla, una cifra que, más que un dato, es un espejo social. 8 horas son un día laboral completo. 10 horas, una nueva forma de devoción. Si lo piensas, apenas queda tiempo para vivir fuera de la luz azul que brilla en nuestros rostros como una moderna lámpara de altar. Vivimos agachados sobre rectángulos de vidrio como si fueran oráculos luminosos. Pero este nuevo templo no promete sabiduría, sino distracción. Cada centelleo de notificación, cada desplazamiento de pulgar, es un hábito aprendido, una microofrenda al dios de la dopamina. Y no lo hacemos porque seamos débiles, sino porque hemos sido cuidadosamente entrenados para hacerlo. Las redes, los juegos, las series, las noticias, todos funcionan bajo un mismo principio psicológico que convierte la curiosidad humana en un bucle sin final. Tal vez no lo notes, pero estás siendo programado. Cada deslizamiento de dedo enseña algo al algoritmo sobre tus deseos, tus miedos y hasta tus horas de soledad. Cada pausa frente a un vídeo revela más de ti que una conversación. La pregunta no es si estamos atrapados, sino cuánto tiempo hace que dejamos de intentar escapar. Y aquí entra la paradoja, cuanto más conectados estamos, más vacío parece todo. Es el nuevo samsara digital, un ciclo eterno de deseo, distracción y frustración. Antes de que siga con esta historia, detente un segundo. Si estás disfrutando este viaje filosófico, suscríbete al canal La Mirada Filosófica. Ayúdame a seguir encendiendo luces en medio del ruido informativo. Y ya que estamos aquí, cuéntame en los comentarios desde donde nos estás viendo. Al final, este canal es una conversación global sobre nuestro propio desconcierto moderno. Volvamos a la escena cotidiana: despertador, pantalla, café, pantalla, trabajo, pantalla, cena, pantalla, cama, pantalla. El ciclo está completo. Si la psicología moderna ha intentado analizar este fenómeno como una forma de adicción conductual, el budismo propone algo más profundo, una adicción existencial. No se trata solo de la necesidad de dopamina o evasión emocional, sino de un deseo más hondo, la sed de ser vistos, de sentirnos existentes a través del brillo que nos refleja. En sánscrito, esa sed recibe un nombre: Trishna. Trishna es el motor de todas las compulsiones, la sed insaciable que impulsa el ciclo del sufrimiento. Cuando abrimos una red social esperando sentir algo, lo que en realidad pedimos es significado. Esperamos que ese like, ese mensaje, ese emoticono sea una prueba de que existimos. Pero como toda bebida en el desierto, el alivio dura poco. En cuestión de segundos, el vacío reaparece, más seco y más exigente. Y sin darnos cuenta, repetimos el gesto. Deslizamos. Actualizamos. Esperamos. Como rezando sin fe ante un altar de píxeles. El Buda Siddhartha entendió esto hace más de 2 milenios, mucho antes de que aparecieran los teléfonos inteligentes o las redes sociales. Su intuición fue simple y revolucionaria: todo sufrimiento humano nace del deseo de que las cosas sean distintas a como son. Y ese deseo, esa imposibilidad de aceptar el momento presente, se transforma en una sed constante de más. Más placer, más validación, más estímulos. Es exactamente la misma lógica que diseña los circuitos digitales actuales. No es una coincidencia, es un espejo psicológico. Si la psicología moderna intenta curarnos enseñándonos a controlar los impulsos, el budismo sugiere que la salvación no está en controlar, sino en comprender. No se trata de resistirse al deseo, sino de observarlo. De contemplar cómo surge, cómo desaparece y cómo nos captura con su promesa de satisfacción. La atención plena, o mindfulness, no es una terapia. Es un acto de lucidez. Es mirar la pantalla y ver, detrás del brillo, al ser humano que tiembla buscando sentido. Pero la ironía más grande de nuestro tiempo es que incluso la atención plena ha sido devorada por la industria digital. Aplicaciones de meditación con notificaciones, recordatorios de tu momento zen, gráficos de progreso espiritual.
Es como comprar una brújula para orientarse y convertirla en un accesorio de moda. Hemos convertido el silencio en contenido. La calma, en estrategia de productividad. Y en ese proceso, el espíritu original del mindfulness se ha diluido en un catálogo de autoayuda. La pregunta que surge es inevitable: ¿cómo rompemos este ciclo? Quizás la respuesta no esté en apagar el teléfono, sino en aprender a mirarlo de otra forma. En lugar de demonizar la tecnología, podríamos aprender a usarla como espejo. ¿Por qué entras compulsivamente a revisar mensajes? ¿Qué te revela eso sobre tu nivel de ansiedad, tu miedo a la soledad, tu búsqueda de validación? La mirada budista no condena el deseo, lo ilumina. Lo muestra tal como es, una fuerza natural que, cuando se vuelve inconsciente, se transforma en cárcel. El gran error del discurso moderno sobre la adicción digital es pensar que todo es un problema químico o de estímulos externos. Pero lo que el budismo descifra es que el problema real es interior. Cada interacción digital es una microdecisión existencial. No abrimos la red para distraernos, sino para llenar el vacío entre lo que somos y lo que desearíamos ser. Nos conectamos para evitar mirar ese abismo de insatisfacción que late dentro. Y Buda llamó a ese abismo dukkha, la insatisfacción inherente de la existencia. La psicología moderna puede medirte, clasificarte, etiquetarte como adicto, pero rara vez te enseña a vivir con tu mente. El budismo lo hace desde hace siglos, ofreciendo no diagnóstico sino dirección. No receta, sino práctica. Y esa práctica empieza por aprender a detenerse. Detener el impulso, observar la respiración, ver cómo el cuerpo busca la pantalla sin que tú se lo ordenes. Ahí surge la consciencia del hábito. Y esa consciencia, repetida una y otra vez, es libertad en su forma más humilde. Tal vez suene paradójico, pero la solución no es huir del mundo digital, sino transformarlo desde otra atención. El problema no son las pantallas, sino nuestra identificación con lo que aparece en ellas. Hemos olvidado que todo lo que brilla detrás de ese cristal es una ilusión, o como diría el budismo, maya, apariencia. No existe un yo más real por recibir más notificaciones. Ni un yo más sabio por acumular más información. El conocimiento sin silencio es arrogancia digital. Imagina por un momento que pudieras observarte desde afuera, viendo cómo abres una aplicación, esperas una respuesta y te decepcionas al no encontrarla. Serías testigo de tu propio samsara. Un ciclo donde el sufrimiento se recicla con cada clic. Pero ese simple gesto de conciencia, ver el proceso, ya es el inicio de la libertad. Porque lo contrario a la adicción no es la abstinencia, sino la atención. El budismo no busca eliminar el deseo, sino disolver la ilusión de control que lo alimenta. Lo que llamamos adicción digital es apenas una versión moderna de la misma tragedia espiritual que Siddhartha descubrió al salir de su palacio. La mente humana rehúye el silencio, se aferra a la distracción y convierte la impermanencia en motivo de ansiedad. Pero cuando ves la naturaleza de ese apego, de ese impulso de mirar una pantalla para no mirar dentro, algo cambia. Ya no eres víctima del reflejo. Eres testigo del espejo. Así que la próxima vez que tomes tu teléfono sin pensarlo, hazlo como un acto de meditación. Observa la sensación de la yema de tus dedos, el impulso que te mueve, la ansiedad que te espera. Eso es mindfulness real. No una aplicación, no un reto de bienestar, sino el regreso a la experiencia viva del momento. Allí comienza lo que Buda llamó el camino hacia el despertar, el instante en el que dejas de actuar dormido. Y quizá esta sea la ironía más hermosa de todas. En una época donde el ruido es infinito, el acto más revolucionario es aprender a estar en silencio. La filosofía budista no vino a reemplazar la psicología moderna, sino a recordarle su alma. A enseñarnos que los algoritmos no pueden curar lo que el deseo generó. Solo la lucidez puede hacerlo. Porque, al final, cuando apagas la pantalla, lo único que queda es el testigo. Tú. Así que si este viaje te ha hecho pensar, si te ha mostrado algo nuevo sobre tu relación con la tecnología, no olvides suscribirte a la mirada filosófica. No lo tomes como un gesto habitual, sino como un compromiso secreto contigo mismo, el compromiso de seguir mirando diferente. Porque solo cuando vemos el espejo negro tal como es,
comienza de verdad el despertar. En algún punto entre el primer gesto de curiosidad y el siguiente impulso de revisar el teléfono ocurre algo que no vemos. Es un destello tan rápido que pasa inadvertido, el nacimiento del deseo. Buda lo llamó Trishna, la sed. No una sed metafórica, sino una sed real, casi física, una tensión que empuja a buscar satisfacción en lo externo. Y si en la antigüedad esa sed se manifestaba como ansia de placer, poder o permanencia, hoy se materializa en la forma de píxeles que nos prometen alivio inmediato. El dedo se desliza y la mente obedece. La psicología moderna lo explicaría con lenguaje técnico: activación del sistema dopaminérgico, refuerzo intermitente, gratificación variable. Palabras elegantes para describir un mismo mecanismo ancestral, el deseo que se alimenta de sí mismo. Trishna no busca calmarse, busca perpetuarse. Es un fuego que se nutre con cada intento de apagarlo. Por eso, cuando actualizas una aplicación con la esperanza de descubrir algo nuevo, no estás apagando la sed, estás ofreciéndole combustible. Lo digital se convierte así en la versión contemporánea del samsara, el ciclo eterno del sufrimiento. Desde la perspectiva budista, esta sed no es un error, es una confusión. Confundimos la promesa de placer con la posibilidad del bienestar. Deseamos porque creemos que algo externo podrá completar lo que internamente sentimos incompleto. Pero ninguna cantidad de likes, mensajes o notificaciones puede llenar un vacío que no pertenece al mundo de los objetos. La psicología moderna intenta regular esa conducta, el budismo la desarma mostrando su raíz, la ilusión del yo. ¿Quién desea? ¿Quién busca en el brillo de una pantalla su validación? Cuando uno observa de cerca, descubre que quien desea y lo deseado no están tan separados como creíamos. Imagina el instante en que decides abrir una red social. Algo en ti se mueve, una sensación de espera, una microtensión, una necesidad de comprobar que el mundo sigue girando a tu alrededor. Ese microsegundo contiene la esencia de Trishna. Buda lo identificó como el origen del sufrimiento porque sitúa la felicidad siempre un paso más adelante. Es el gesto eterno del sediento frente al espejismo. Y en la era digital, ese espejismo viene con interfaz de usuario y algoritmo personalizado. Lo irónico es que no se necesita fe religiosa para caer en su hechizo, basta tener conexión a Internet. Los programadores de Silicon Valley no inventaron la sed. La estudiaron, la midieron, la codificaron. Apoyados en décadas de psicología conductual, diseñaron herramientas para mantener viva la expectativa. Cada actualización prometía una revelación futura, un instante de placer que nunca llega del todo. Así, la economía de la atención se convirtió en la sofisticación del deseo humano. Pero mientras la psicología ofrece terapias para gestionar ese comportamiento, la sabiduría budista propone algo más radical: comprender que el deseo en sí mismo es una estructura vacía. No hay nada que encontrar al final del desplazamiento infinito, salvo la propia conciencia fatigada buscando sentido. Si Buda viviera en esta época, quizás no predicaría bajo un árbol, sino frente a una pantalla en blanco. Diría: no se trata de apagar el teléfono, sino de despertar al que lo usa. Porque Trishna no se combate con represión, sino con comprensión. En lugar de luchar contra el deseo, se lo observa hasta que se disuelve. Ese acto de observación es un golpe de lucidez. Es mirar la notificación sin tocarla y darte cuenta de que el impulso es solo energía, no mandato. Allí comienza la libertad interior. Resulta tan simple que parece imposible. El deseo, decía Buda, es como una flecha encendida, al intentar apagarla soplando con fuerza solo avivas el fuego. Cuanto más persigas la satisfacción plena, más intensidad cobra la sed. Esa paradoja es la trampa central de la adicción digital. En apariencia, buscamos conexión, en el fondo, perpetuamos la desconexión. Cada clic promete unirnos, pero nos separa un poco más del presente. La atención se fragmenta, la mente salta de estímulo en estímulo, incapaz de quedarse quieta. Y en esa incesante huida, desaparece la posibilidad de estar. Aquí es donde la psicología moderna tropieza. Mide síntomas, diseña protocolos, propone límites de tiempo y estrategias de autocontrol, pero rara vez indaga en la raíz existencial del problema. Para el budismo, el sufrimiento no es algo que se elimina con fuerza de voluntad,
sino algo que se comprende desde la observación directa. El mindfulness auténtico no consiste en prestar atención de forma funcional, sino en ver con transparencia el origen del impulso. Es una práctica tan sencilla como brutal, mirar de frente la mente inquieta y no rendirse ante ella. En esa quietud, el deseo pierde su poder encantador. La ironía es que el mundo digital parece diseñado para impedir precisamente eso. Todo en él grita, no te detengas. Nuevos vídeos, nuevas tendencias, nuevos mensajes, nuevos retos. Trishna se disfraza de curiosidad, de productividad, de necesidad social. Nos hace creer que la próxima actualización quizás sí nos satisfaga, que el siguiente vídeo será el que nos inspire, que la siguiente conversación nos salvará del aburrimiento. Pero una vez más, el alivio dura segundos. Y entonces volvemos. Porque lo que se desea no es el contenido, sino la sensación de deseo mismo. Trishna ama su propio movimiento. Buda enseñó que la sed tiene tres formas, la sed de placer, la sed de existencia y la sed de no existencia. En la adicción digital, las tres se combinan en una tormenta perfecta. Buscamos placer inmediato al consumir contenido, buscamos reforzar el sentido de identidad al compartirlo, y buscamos escapar del yo cansado al perdernos en la distracción. Una especie de triángulo infernal donde cada vértice sostiene al otro. La comprensión de este mecanismo no se logra analizándolo, sino viviéndolo con atención. La práctica budista empieza justo ahí, observar la mente como si fuera un río que fluye sin dueño. En esa observación aparece un descubrimiento liberador, no es necesario eliminar el deseo para dejar de sufrir, basta dejar de identificarse con él. Cuando miras el impulso sin llamarlo yo, pierde su fuerza. Si puedes ver el impulso de revisar el teléfono y no obedecerlo, aunque sea por unos segundos, ya has roto el hechizo. Ese momento de pausa es oro espiritual. Es el instante en que la conciencia se da cuenta de que puede elegir. Y elegir no es negar el deseo, sino entender su naturaleza efímera. La psicología moderna diría que has ganado autocontrol. El budismo, en cambio, diría que has despertado. No se trata de reprimir el impulso, sino de verlo disolverse. Con práctica, esa lucidez se convierte en hábito. Comienzas a notar los momentos en que te invade la necesidad de responder, de mirar, de publicar, y dejas que el impulso pase como una ola. Entonces ocurre algo inesperado, descubres que la sed no era enemiga, era guía. Te señala dónde duele tu desconexión interna, donde pusiste tus esperanzas fuera en lugar de dentro. Trishna, comprendida en profundidad, se convierte en maestra. Cada vez que sientes el impulso de revisar el teléfono sin razón, puedes usarlo como recordatorio de presencia. El deseo no desaparece, pero su poder se transforma. Ya no dirige, informa. Ya no te arrastra, te enseña. Y en esa transformación silenciosa aparece la verdadera revolución interior, la mente deja de ser prisionera del algoritmo para convertirse en observadora. No hay necesidad de huir del mundo digital, porque el problema nunca estuvo en las pantallas, sino en la manera en que las usamos para no mirarnos. La filosofía budista propone un camino largo y paciente hacia esta comprensión. No hay atajos, no hay trucos. La meditación no es una herramienta de productividad, sino una forma de desprogramar la mente. Sentarse en silencio es un acto subversivo en una cultura que teme el vacío. Es declararle la guerra a la hiperconexión para descubrir que la libertad comienza cuando la sed cesa, aunque sea por un instante. De eso se trata Trishna, no de condenarla, sino de comprender el sufrimiento que engendra. En última instancia, la psicología moderna y el budismo buscan lo mismo, aliviar el sufrimiento humano. Pero mientras una se centra en modificar la conducta, el otro apunta al núcleo del ser. Donde el terapeuta ve un trastorno de dependencia, el maestro ve una oportunidad de despertar. Y quizás ahí radica la diferencia entre sanar y liberarse. Sanar es volver a funcionar, liberarse es comprender por qué funcionamos como funcionamos. Cuando observas tu sed de conexión, tu necesidad de validación, tu impulso de estar siempre disponible, estás mirando la Trishna del siglo XXI. No es un enemigo a vencer, es un espejo a contemplar. Cada deseo frustrado, cada decepción digital, cada notificación ignorada puede convertirse en una puerta hacia la consciencia.
Pero esa puerta solo se abre con la humildad de ver lo que en realidad ocurre en tu mente, sin explicaciones, sin justificaciones. Tal vez ahí empiece la verdadera libertad, en aprender a tener sed sin dejar que la sed te consuma. Buda lo dijo con la calma de quien había mirado demasiado tiempo el sufrimiento humano, el origen del dolor está en el deseo. Esa es la segunda noble verdad. No se trata de una metáfora mística ni de una frase poética para decorar templos, sino de una observación directa sobre el funcionamiento de la mente. Lo curioso es que, siglos más tarde, los ingenieros de Silicon Valley llegarían a la misma conclusión, pero con otro propósito, aprovecharse de ese deseo. Si Buda buscaba liberación, ellos buscaron retención. Ambos comprendieron lo mismo sobre la naturaleza humana, pero tomaron caminos opuestos. Cada aplicación en tu teléfono está diseñada para activar esa segunda noble verdad sin que lo notes. El deseo digital no nace de la necesidad, sino del condicionamiento. Cuando una notificación parpadea, algo en tu cerebro se despierta con la promesa de placer inmediato. No importa si el contenido vale la pena o no, lo que importa es la anticipación. Esa sensación de que algo podría suceder mantiene encendida la llama del anhelo. Los algoritmos no venden productos, venden promesas de satisfacción. Y la paradoja es que nunca cumplen del todo, porque si lo hicieran, dejarías de volver. El budismo definió hace más de 2 milenios el ciclo del sufrimiento como una cadena llamada Pratyasamupta, o origen interdependiente. Es un mapa del deseo. Cada eslabón depende del anterior, del contacto surge la sensación, de la sensación el deseo, del deseo el apego, y del apego el sufrimiento. Si cambiamos los términos, la cadena suena inquietantemente familiar, del clic surge el estímulo, del estímulo la recompensa, de la recompensa la adicción, y de la adicción el vacío. El algoritmo no inventó este ciclo, simplemente lo digitalizó y lo volvió rentable. La segunda noble verdad afirma que el sufrimiento cesa cuando se extingue el deseo, pero la modernidad ha decidido el camino contrario, perpetuarlo con eficacia matemática. Cada refinamiento algorítmico busca aumentar el tiempo de permanencia del usuario, es decir, incrementar su sed. Es como si la humanidad entera se hubiera convertido en un enorme experimento de ansiedad controlada. Lo que Buda entendía como un error de percepción, creer que la satisfacción se encuentra en lo transitorio, se ha convertido en la base de la economía digital. Vivimos programados para no estar satisfechos nunca. Piensa en las redes sociales. No hay final. No existe un cierre natural, una señal que te diga, basta. Siempre hay más. Esa infinitud es la traducción contemporánea del anhelo perpetuo que describió el budismo. El deseo ya no solo vive en la mente humana, ahora se ha externalizado en una infraestructura global que se alimenta de nuestra atención. La pantalla se ha vuelto el templo del deseo codificado. Lo que antes eran plegarias son ahora actualizaciones, y lo que antes era meditación es ahora desplazamiento sin fin. Pero no todo está perdido. Comprender el deseo no significa renunciar a la tecnología, sino reconocer su mecánica. Cuando Buda hablaba del deseo, no lo condenaba, lo comprendía. Decía que el problema no era desear, sino identificar el yo con lo deseado. Si trasladamos esa sabiduría al presente, descubrimos que el sufrimiento digital nace no del uso de la tecnología, sino de la identificación con la promesa que ésta ofrece. Nos confundimos con nuestros perfiles, con nuestras estadísticas de seguidores, con nuestras imágenes. Creemos que somos lo que la pantalla refleja, y el algoritmo lo sabe. Nos da más de eso, amplificando el eco de nuestra ilusión. Existe un detalle fascinante en la forma en que funcionan los algoritmos, no entienden quién eres, simplemente aprenden qué te mueve. Registran los gestos de tu deseo. Buda habría visto en ello una radiografía del samsara contemporáneo. Cada dato que entregas es una ofrenda al ciclo del sufrimiento, miras, reaccionas, deseas, repites. Y mientras más participas, más te define el algoritmo. Es una rueda que gira sin parar, una versión digital del ciclo del renacimiento. Pero lo que renace aquí no es el alma, sino la adicción. El contraste con la psicología moderna es evidente. Mientras la terapia busca ajustar la conducta, el budismo se atreve a desmontar el deseo mismo. Y no como un enemigo, sino como un espejismo.
El deseo, decía Buda, no se destruye con represión, sino con visión clara. Observar el deseo es como ver el fuego sin dejarse quemar. Esa observación desactiva el hechizo. En el mundo digital, esa visión se traduce en consciencia crítica, mirar la pantalla y ver no solo el contenido, sino la intención oculta tras su diseño. Cada notificación es una oportunidad de ver el origen del sufrimiento en acción. ¿Te has dado cuenta de que, en realidad, ninguna notificación produce verdadera satisfacción? A lo sumo, una ráfaga momentánea de alivio. La psicología lo llama refuerzo, el budismo lo llama anhelo. Ambas describen el mismo fenómeno desde distintos lenguajes. Cada vez que tu dedo toca el icono rojo, la mente se ilumina brevemente con dopamina, para luego volver al mismo vacío. Buda lo representaba como un mono saltando de rama en rama, una mente inquieta que no puede descansar. Los algoritmos modernos han aprendido a alimentar a ese mono. No lo ven como algo que deba liberarse, sino como algo que debe monetizarse. Sería fácil culpar a la tecnología, pero el problema no está en las máquinas sino en nuestra mente. La tecnología amplifica lo que ya estaba en nosotros. El deseo, esa vibración silenciosa que busca permanencia en un mundo impermanente, se ha vuelto código binario. Buda sostenía que el problema del deseo es que siempre apunta hacia lo que no es, hacia lo que falta. Lo mismo ocurre con las redes, cuanto más contenido consumes, más se expande la sensación de carencia. Deseamos, luego sufrimos, luego deseamos más. El ciclo se perpetúa. Y el algoritmo sonríe en silencio. Lo que hace del budismo una alternativa poderosa no es su misticismo, sino su claridad de diagnóstico. Mientras la psicología moderna trata los síntomas de la adicción digital, el budismo aborda su raíz metafísica, la ilusión de que lo transitorio puede brindar estabilidad. Esa es la segunda noble verdad transcrita al siglo XXI. El software no es culpable, pero reproduce la ilusión fundamental, que hay un momento en el futuro, una publicación, una validación, un número, capaz de completarnos. Pero cuando llega, el deseo ya ha mutado. Es un sistema perfecto de insatisfacción perpetua. Por eso, comprender la segunda noble verdad no significa retirarse del mundo o desconectarse por completo, sino despertar dentro de él. Significa reconocer el ciclo del deseo y detener su automatismo. Cada vez que sientes la urgencia de mirar la pantalla, puedes hacer de ese impulso una práctica espiritual. Pregúntate, ¿qué estoy buscando realmente? ¿Conexión, reconocimiento, alivio? Ese breve instante de reflexión transforma la compulsión en conciencia. Es el equivalente moderno de la meditación, observar el samsara digital con mente lúcida. El budismo enseña que, al reconocer la naturaleza del deseo, surge espontáneamente el desapego. No como renuncia forzada, sino como comprensión profunda. El algoritmo, al ser comprendido, pierde su poder. Ya no es un enemigo invisible, sino un espejo de la mente. Cada red social se convierte entonces en un laboratorio del espíritu, donde puedes ver tus anhelos reflejados a plena luz. Y poco a poco entiendes que no hay que salir del ciclo, sino dejar de girar con él. Si la segunda noble verdad explica la causa del sufrimiento, la tercera señala su cesación, el nirvana. Pero el nirvana, más que un lugar, es un estado de lucidez. Es el momento en que la mente ya no reacciona ciegamente a los estímulos. Imagina ver una notificación sin sentir la urgencia de abrirla. Imagina mirar una red social sin perderte en ella. Ese estado de claridad no es ausencia de tecnología, es independencia interior. Buda lo describiría como el fuego que deja de arder cuando se consumen las causas que lo alimentan. Eso mismo ocurre cuando cesa la sed digital. La psicología moderna empieza ahora a intuir esta dirección, hablando de regulación emocional, de pausas conscientes, de desintoxicación. Pero el budismo lo había propuesto hace siglos como camino de liberación. La segunda noble verdad no es solo un diagnóstico, es una invitación a despertar en medio del mundo. Y el despertar, en tiempos digitales, significa recuperar la atención como acto de rebelión. En un entorno donde todo busca capturarla, elegir dónde poner la mirada se convierte en la forma más pura de libertad. Podríamos decir, con cierta ironía,
que Buda fue el primer ingeniero de la mente. Descifró los algoritmos internos del sufrimiento humano antes de que existieran los digitales. Comprendió que la mente funciona como un sistema de retroalimentación, cuanto más alimentas el deseo, más crece el sufrimiento. Su sabiduría, en este sentido, no ha perdido vigencia, solo ha cambiado de escenario. Lo que antes era el mercado y los bienes materiales, hoy son las pantallas y los datos. Así que quizás el verdadero cambio no consista en esperar que las empresas tecnológicas se vuelvan compasivas, sino en despertar el discernimiento individual. Cada persona puede convertirse en su propio programador espiritual, reescribiendo las líneas de código del deseo. No para eliminarlo, sino para comprenderlo. Y cuando eso ocurre, el algoritmo deja de ser carcelero y se convierte en maestro. Porque cada clic, cada impulso, cada notificación se transforma en recordatorio, aún hay algo que deseas. Y mientras exista el deseo inconsciente, el sufrimiento seguirá. La segunda noble verdad no es un dogma antiguo. Es la descripción más precisa del mundo digital que habitamos. En un mundo donde todo grita, guardar silencio se ha vuelto un acto de resistencia. Esa es la paradoja de nuestro tiempo, vivimos rodeados de información, pero cada vez sabemos menos de nosotros mismos. El ruido digital no solo interrumpe, coloniza la mente. Nos hemos acostumbrado tanto al estímulo que el silencio nos resulta incómodo, casi insoportable. Y sin embargo, es ahí, en ese espacio vacío entre notificaciones, donde el budismo propone un tipo de rebelión, la de la atención plena. El mindfulness, palabra de moda en el mundo moderno, nació de una práctica milenaria que no tenía nada de cosmética espiritual. No era una técnica para dormir mejor ni una herramienta de productividad. Era una manera de mirar la realidad tal cual es, sin interpretaciones. El budismo la concibió como una disciplina para silenciar el deseo y ver el mundo sin las lentes distorsionadas del ego. Pero en la era digital, la atención plena se ha transformado en un producto empaquetado, ofrecido por las mismas corporaciones que generan nuestra distracción. Es como vender oxígeno en una ciudad que asfixia a propósito. Quien practica mindfulness de manera auténtica no busca paz, busca verdad. Y la verdad, a menudo, es incómoda. Es descubrir que pasas más tiempo reaccionando que viviendo, que tu mente está programada para adelantarse, comparar, juzgar. En la práctica, eso significa observar el impulso de mirar una pantalla como si fuera un experimento. ¿Qué se siente justo antes de hacerlo? ¿Qué vacío intenta llenar ese movimiento? Esa curiosidad radical es lo que vuelve al mindfulness una forma de rebelión silenciosa contra el sistema de atención que gobierna el siglo XXI. El mindfulness es el opuesto del algoritmo. El algoritmo quiere velocidad, el mindfulness exige lentitud. El algoritmo se alimenta de impulsos automáticos, mientras que la atención plena los expone y desactiva. Observar la respiración durante unos minutos sin hacer nada puede parecer inútil, pero ahí resides una libertad que ningún estímulo puede comprar. Porque por un instante tú decides dónde colocar tu mirada. No el sistema, no la notificación, no el hábito. Tú. Esa es la revolución más radical posible, la del control interior. Los maestros budistas enseñaban que la mente es como un mono borracho saltando de rama en rama. Hoy ese mono tiene wifi y acceso ilimitado a contenido. Cada salto mental es una actualización, una distracción más. El mindfulness no busca domar al mono a la fuerza, sino observarlo hasta que se canse. Cuando dejas de alimentarlo, el mono empieza a quedarse quieto. Al principio resulta insoportable, el silencio revela lo que la distracción oculta. Ansiedad, miedo, vacío. Pero esa incomodidad es el umbral del despertar. Ahí comienza la verdadera transformación. La psicología moderna habla de la autorregulación atencional. El budismo va más lejos, propone la disolución del yo que necesita regulación. No hay nadie que controlar, solo conciencia observando sus propios movimientos. Practicar mindfulness no significa escapar del mundo digital, sino estar completamente presente dentro de él. Significa notar el impulso de revisar el teléfono, y en lugar de obedecerlo, respirarlo. No se trata de control sino de comprensión. En ese instante, pasas de ser usuario a ser testigo.
El poder del mindfulness radica en que invierte la dirección de la mirada. En vez de buscar validación afuera, invita a mirar hacia adentro. Esa dirección contracorriente es lo que lo hace revolucionario. En una cultura de productividad y rendimiento, detenerse es casi un acto herético. Pero solo al detenerte ves el movimiento real de la mente. Solo en el silencio comprendes lo que el ruido disfraza. El mindfulness no busca paz en la superficie, sino profundidad en el caos. Y esa profundidad, paradójicamente, libera. Hay una escena que podría definir esta práctica: alguien sentado frente al teléfono, observando cómo vibra sobre la mesa. No lo toca. Lo mira como si observara a una criatura salvaje. Siente la tensión, la ansiedad, la expectativa. Todo lo que ocurre en ese momento es puro mindfulness. No hay teoría, no hay explicación. Solo la experiencia directa de la mente reaccionando a un estímulo. En esa observación, la mente empieza a reconocerse. Y cuando la mente se ve a sí misma, el hechizo se rompe. El algoritmo pierde poder, al menos por unos segundos. Las enseñanzas originales del Buda sobre la atención plena se encontraban en el Satipatthana Sutta, que describe fundamentos de la observación, el cuerpo, las sensaciones, la mente y los fenómenos. No son dogmas, son mapas de conciencia. En la práctica contemporánea, observar el cuerpo puede ser tan simple como notar cómo el pecho se expande mientras llega una notificación. Observar la sensación puede significar advertir la pequeña descarga de placer que se anticipa al abrir una red. Observar la mente es reconocer el pensamiento que susurra: tal vez alguien me escribió. Observar los fenómenos es ver cómo ese pensamiento surge y desaparece como una ola. Todo ocurre en segundos, pero ahí vive toda la mecánica del deseo. Lo extraordinario del mindfulness es que transforma la vida cotidiana en campo de meditación. Cada clic, cada mensaje, cada pausa se convierte en oportunidad de conciencia. No necesitas un retiro espiritual, solo la disposición a mirar. Pero esa mirada debe ser radicalmente honesta. No sirve fingir calma, el mindfulness no busca parecer zen, busca ser lúcido. A veces esa lucidez duele. Duele cuando te das cuenta de que pasaste media hora buscando validación digital. Duele cuando ves cuánta energía entregas a ilusiones. Pero sin esa incomodidad no hay libertad. Nadie despierta cómodamente. El mindfulness auténtico, el que enseñaba Buda, no está hecho de mantras ni de poses, sino de sinceridad brutal. Es la disposición a mirar lo que no queremos ver. Cuando el ruido exterior se desvanece, se escucha el ruido interior, y ese es el más cruel. Es entonces cuando comprendemos que no es el teléfono el que nos distrae, somos nosotros. El dispositivo solo amplifica lo que ya estaba ahí, la mente temerosa de quedarse sola con su propio eco. En ese sentido, el mindfulness no es un refugio, sino un espejo. Y mirar ese espejo sin huir es el acto más valiente que se puede emprender. El mindfulness, bien entendido, también tiene un costado profundamente ético. Al observar el deseo, surge espontáneamente la compasión. Ves que todos están igual de atrapados en sus ciclos de distracción, tratando de llenar un vacío que no se llena. Esa comprensión disuelve el juicio. Empiezas a mirar con empatía incluso al adicto digital que llevas dentro. No lo condenas, lo acompañas. Y al hacerlo, algo cambia. Dejas de buscar control y comienzas a cultivar comprensión. Esa es la diferencia entre disciplinar la mente y liberarla. No es casual que muchas grandes empresas ofrezcan programas de mindfulness a sus empleados. Lo han transformado en una nueva forma de productividad encubierta. Pero el verdadero mindfulness no produce más, produce menos. Menos ruido, menos reactividad, menos necesidad. Es un proceso de vaciado que el sistema no sabe cómo aprovechar, porque apunta al único lugar donde el mercado no puede entrar, la consciencia. Ahí reside su peligro y su potencia. Un individuo consciente es un individuo difícil de dominar. Prácticamente, aplicar mindfulness al uso de la tecnología no significa volverse asceta. Significa usarla con presencia. Escoger conscientemente cuándo conectar y cuándo desconectar.
Convertir las interacciones digitales en ejercicios de observación. Por ejemplo, antes de responder un mensaje, sentir cómo se mueve la respiración, antes de publicar, observar la intención detrás del acto. Cada gesto consciente recupera un fragmento de libertad. Y al final, la suma de esos fragmentos construye una vida menos reaccionaria, más despierta. La atención plena también redefine la noción de tiempo. Donde las redes fomentan la inmediatez, el mindfulness introduce la pausa. Donde el algoritmo acelera, la práctica desacelera. Detenerse 5 segundos antes de hacer algo impensado puede parecer insignificante, pero en términos espirituales es una brecha inmensa, es el momento donde la conciencia recupera su trono. Y ese espacio intermedio, ese punto entre el impulso y la acción, es donde reside toda posibilidad de liberación. Al final, el mindfulness no es una técnica, es una revolución silenciosa. Va en contra de la corriente del mundo moderno, que premia la distracción y teme el vacío. Ser consciente en una era de automatismos es un acto político, casi poético. Es devolverle a la mente su derecho a no ser manipulada. Y aunque el camino sea arduo, cada instante de presencia es una victoria. Porque en el momento en que realmente prestas atención, la maquinaria del deseo se detiene. Quizás el Buda jamás imaginó que sus enseñanzas se enfrentarían a corporaciones de datos y publicidad personalizada. Pero su insight sigue siendo vigente, el sufrimiento nace del deseo inconsciente, y la libertad comienza al verlo. El mindfulness, practicado en medio de pantallas, no busca negar el mundo, sino verlo completo. Esa es la verdadera rebelión, la que no necesita ruido para existir. La que, desde el silencio, comienza a cambiarlo todo. El desapego es probablemente una de las ideas más malinterpretadas del pensamiento budista. Para muchos, significa una renuncia triste, una especie de apatía elegante frente a la vida. Pero en realidad, se trata de todo lo contrario, el desapego no es huida, es libertad. Implica relacionarte con el mundo sin convertirte en esclavo de sus fluctuaciones. Amar sin depender. Actuar sin aferrarte al resultado. En la era de los teléfonos inteligentes, el desapego ha adquirido una forma inédita, el arte de no tocar el dispositivo cada vez que el impulso lo ordena. Imagínate que cada vez que vibrara el teléfono pudieras sentir la vibración, observarla, y no moverte. No porque lo prohíbas, sino porque simplemente no obedeces al impulso. Esa práctica es más revolucionaria que cualquier terapia de desintoxicación digital. El desapego consciente no consiste en cerrar las redes o abandonar la tecnología, sino en usarla sin quedar atrapado en su hechizo. Así como un monje camina entre tentaciones sin tomar ninguna, el usuario lúcido navega el océano digital sin hundirse en él. Buda enseñaba que el apego es el origen del sufrimiento porque fija la mente a algo que cambia. En la lógica del mundo digital, todo cambia constantemente, tendencias, noticias, memes, sensaciones. Estamos apegados a un flujo que nunca se detiene. Y al intentar sostenerlo, nos agotamos. Lo más trágico es que el objeto de nuestro apego no es estable, son cosas que se desvanecen tan rápido como aparecen. Lo que ayer era viral hoy es olvido. El desapego, entonces, es un acto de lucidez, aceptar la impermanencia digital como parte del paisaje humano. La psicología moderna habla de regulación emocional, pero el budismo va más allá, enseña la liberación emocional. Regular es mantener el fuego bajo control, liberar es comprender que no hay fuego sin combustible. Cuando dejas de alimentar la dependencia al estímulo, éste se apaga por sí mismo. En lugar de resistirte a la tentación tecnológica, puedes observarla. Cada instante de consciencia corta una cadena. Y así, poco a poco, la compulsión pierde su autoridad. No hay lucha, solo comprensión. El desapego consciente se parece más a un arte marcial del alma que a una técnica de autocontrol. No pelea, redirige. Cuando ves el impulso de revisar el teléfono, lo reconoces como una corriente de deseo, no como una orden. Ese impulso va a pasar, como una nube en el cielo de la mente. Lo que queda después es espacio, espacio para pensar, para respirar, para elegir. Esa distancia interior es lo más cercano a la libertad que un ser humano puede experimentar.
La psicología lo llama independencia conductual, el budismo, liberación del karma. En términos simples, cada vez que actúas sin consciencia creas un karma digital, un patrón de comportamiento que se repite. Un reflejo condicionado que te empuja a encender la pantalla incluso cuando no hay motivo. Pero si interpones un instante de atención, el patrón se detiene. No es una batalla épica, es una microrevolución invisible. No necesitas eliminar tus redes, basta con dejar de adorarlas. El desapego no exige aislamiento físico, sino madurez espiritual. Significa participar en el mundo sin pertenecerle por completo. Para entenderlo, imagina que la red social es un río turbulento. Si te lanzas sin saber nadar, el agua te arrastra. Si la observas desde la orilla, puedes estudiar su corriente, reconocer su belleza, incluso tocarla. Pero no te ahoga porque sabes que no eres el río. El apego nos hace creer que somos parte del torrente de información. El desapego nos recuerda que somos la consciencia que lo observa. Ese cambio de perspectiva parece sutil, pero transforma por completo la experiencia digital, deja de ser entretenimiento y se convierte en meditación. El desapego también tiene un componente de humor. Porque sí, hay que reírse de nuestra dependencia. De la escena de revisar compulsivamente el teléfono mientras cargamos el teléfono. De abrir una aplicación solo para cerrarla segundos después. Reírse es una forma de poner distancia. La ironía libera. Nos recuerda que incluso en nuestra ansiedad tecnológica hay un toque de absurdo humano. Y ese reconocimiento, lejos de deprimirnos, puede ser profundamente sanador. El budismo enseña que el desapego no significa no tener, sino no ser tenido. Puedes usar un teléfono, incluso disfrutarlo, siempre que no creas que tu valor depende de lo que ocurre dentro de él. Cuando el dispositivo deja de ser extensión del ego, se convierte en herramienta. Un cuchillo puede cortar pan o herir, todo depende de cómo lo uses. Lo mismo ocurre con la tecnología, el problema no es la herramienta, sino la intención detrás de su uso. El desapego consciente consiste en mantener esa claridad siempre presente. Una práctica sencilla puede ilustrarlo. La próxima vez que tomes el teléfono, hazlo lentamente. Observa su peso, su forma, el frío del metal. Siente en el cuerpo el deseo de desbloquearlo. Nota cómo aumenta la ansiedad si te demoras. Esa observación desnuda el apego. No es necesario reprimirlo, basta reconocerlo. Cada reconocimiento fortalece la consciencia, y la consciencia es lo que disuelve la dependencia. En el fondo, el desapego no elimina el deseo, lo transforma en comprensión. El desapego también redefine nuestra relación con la identidad digital. El yo que mostramos en línea es una construcción selectiva, una versión optimizada del ego. Queremos ser percibidos de cierta manera, aprobados, recordados. Pero esa identidad es tan efímera como un post. Cuando aprendes a mirar tus publicaciones con desapego, comprendes que son solo huellas en la arena. No hay nada estable ahí. Liberarte de esa imagen es liberarte del miedo al juicio. Cuando ya no necesitas aprobación, la red social se vuelve espacio de expresión, no de evaluación. Irónicamente, el desapego no te separa del mundo, te conecta más profundamente con él. Sin la carga del deseo constante, puedes escuchar de verdad, mirar de verdad, amar de verdad. Porque el amor, sin deseo de posesión, se expande. Dejas de usar a las personas como fuentes de validación y comienzas a verlas como reflejos del mismo proceso de consciencia. En ese momento, el teléfono deja de ser símbolo de separación. Puede ser puente o cadena, el desapego decide cuál. La psicología moderna comienza a reconocer el valor de la distancia emocional como factor de bienestar. Estudios y teorías apuntan a la regulación del apego como forma de equilibrio mental. Pero el budismo lo había anticipado hace siglos, solo en el desapego florece la paz interior. La diferencia es que el budismo no busca salud mental, sino liberación espiritual. No se trata de sentirte mejor, sino de comprenderte más. Y esa comprensión, paradójicamente, produce bienestar auténtico. El desapego consciente también toca el tema de la productividad.
Vivimos convencidos de que no hacer nada es perder tiempo. Pero el budismo enseña que el tiempo no se pierde cuando se vive con plenitud. Desconectarte no es fuga, es retorno. Apagar el teléfono por una hora puede ser un acto de soberanía sobre el propio tiempo. Un gesto pequeño, pero poderoso. Porque en ese silencio donde nada ocurre, ocurre todo, la mente se calma, las ideas emergen, el corazón respira. En ese contexto, el desapego no es desconexión emocional, sino claridad. No es frialdad, sino sabiduría. Ser desapegado no significa no sentir, significa no quedar atrapado en lo que se siente. En el mundo digital, esto se traduce en leer sin reaccionar, observar sin comparar, participar sin depender. Es el equilibrio entre presencia y distancia, entre usar y ser usado. Y lograrlo exige práctica, paciencia y humor. Pero cada instante de lucidez es una victoria silenciosa. Pensar en desapego puede parecer contradictorio en una cultura que idolatra el deseo. Sin embargo, el desapego no apaga la pasión, la purifica. Le devuelve su propósito original, moverte hacia lo que da sentido, no hacia lo que da distracción. Cuando no dependes del resultado, actúas con serenidad. Cuando no dependes de la validación, creas con libertad. En esa transparencia, la vida se vuelve más ligera. La tecnología sigue ahí, pero ya no manda. Has cambiado la relación más importante, la que tienes contigo mismo. El arte de no tocar el teléfono no es una terapia ni un experimento social, es una práctica espiritual contemporánea. Cada renuncia simbólica al impulso fortalece la mente. Cada pausa antes del clic es un regreso a ti. De eso trata el desapego consciente, no de rechazar el mundo, sino de no perderte en él. Cuando comprendes esto, incluso la distracción se convierte en recordatorio. Cada vez que notes el impulso, sonríe. Estás viendo la mente moverse. Y ver eso, con claridad, es el primer paso hacia la libertad. Todo lo que aparece en pantalla, desaparece. Esa sentencia, tan evidente como inquietante, resume una verdad que el budismo repite desde hace siglos: nada permanece. Ni las emociones, ni las modas, ni las identidades que construimos con tanto esmero. Todo se disuelve. En la era digital, esta realidad adquiere una dimensión nueva. Las redes se presentan como eternas, pero cada píxel es una ola pasajera en el océano de datos. Lo que hoy parece vital, mañana se entierra bajo miles de notificaciones. Incluso los likes mueren, aunque los busquemos como si fueran promesas de inmortalidad. La doctrina de la impermanencia, o anicca, no es una idea triste. Es una invitación a la lucidez. Buda comprendió que el sufrimiento nace de resistirse al cambio, de aferrarse a lo que está destinado a desvanecerse. En el contexto contemporáneo, esta resistencia adopta formas sutiles. Intentamos congelar momentos digitales como si fueran eternos. Guardamos fotos, archivamos conversaciones, registramos emociones convertidas en post. Pero nada de eso es permanente. Cada recuerdo digital envejece. Cada publicación, incluso la más viral, acaba olvidada. Y sin embargo, ahí seguimos, intentando detener el río con las manos. La ironía es que buscamos en la tecnología una forma de permanencia que ni la historia promete. Creamos perfiles, cronologías, archivos, creyendo que así preservamos algo esencial de nosotros. Pero el budismo reveló hace milenios que el yo mismo es impermanente. Lo que llamamos yo, es un collage cambiante de impresiones, pensamientos y emociones. Hoy somos una versión, mañana otra. El yo digital, con sus filtros y algoritmos, magnifica esa ilusión. Cada vez que editamos una imagen o seleccionamos qué mostrar, afirmamos una identidad momentánea que rápidamente se desvanece. Resistirse a ese flujo es sufrir. La impermanencia digital se ve en todos lados: mensajes eliminados, historias que desaparecen, servidores que borran datos, plataformas que mueren. Nada escapa al ciclo de aparición y disolución. Y, sin embargo, narramos nuestra vida como si las cosas en línea fueran grabadas en piedra. Tal vez porque en el fondo tememos desaparecer. Cada notificación parece decirnos: existes. Cada nueva reacción: sigues aquí.
Pero cuando se apagan las pantallas, surge la pregunta esencial: ¿qué queda de ti cuando los reflejos se disuelven? El budismo no responde con desesperación, sino con serenidad. Enseña que ver la impermanencia no es perder algo, sino ganar claridad. Cuando aceptas que todo cambia, te liberas del miedo a que cambie. Esta aceptación profunda convierte el flujo digital en recordatorio constante de la fragilidad de la existencia. Cada vez que ves una tendencia morir, una cuenta cerrar o un vídeo perder relevancia, estás viendo en acción el mismo principio que rige todas las cosas. Nada dura, y precisamente por eso, todo importa. Porque lo efímero es lo que vuelve preciosa cada experiencia. En la psicología moderna, hablamos del miedo a perder relevancia, del síndrome del olvido digital. Pero la raíz de ese miedo es espiritual, no soportamos ser impermanentes. La mente occidental busca continuidad, mientras la sabiduría budista enseña disolución. Aprender a convivir con el cambio no es flojera ni resignación, es madurez espiritual. La impermanencia es la gran maestra que nos recuerda que no podemos poseer ni siquiera nuestros pensamientos. Mucho menos los números en una pantalla. Imagina por un momento observar una publicación antigua, una fotografía que solía parecerte importante. Hoy la miras con distancia y casi no reconoces a quién aparece allí. Eso no significa que hayas cambiado solamente por fuera. Has cambiado por dentro. El yo que subió esa imagen ya no existe. Buda diría que eso es causa de sufrimiento solo si te resistes a verlo. Pero si logras aceptarlo, algo se aligera. Comprendes que la vida, igual que las redes, se renueva instante a instante. Y en esa renovación hay belleza. El apego a lo digital no es tan distinto del apego a los placeres físicos o a las ideas. Deseamos mantener una huella, una prueba de nuestra existencia. Por eso la gente acumula fotos, comentarios, recuerdos virtuales. Pero el budismo desmonta esa necesidad. Si todo lo que eres cambia, no hay nada que guardar, solo experiencias que pasan y enseñan. La práctica espiritual consiste precisamente en estar presente mientras duran, sin intentar fijarlas. En ese sentido, la red no es enemiga, sino espejo. El movimiento constante de la información refleja el movimiento perpetuo de la mente. Aceptar la impermanencia digital también transforma nuestra relación con el tiempo. Las redes sociales imponen un presente continuo, donde el pasado se reescribe y el futuro se comprime en un clic. En ese flujo constante, olvidamos que el instante presente siempre está muriendo y renaciendo. La práctica budista invita a situarse justo ahí, en el borde de cada instante, en la respiración que cambia. En ese punto, el vértigo de la información se convierte en meditación. Cada notificación que caduca es una campana que te recuerda que nada puede retenerte. Aceptar que incluso los likes mueren nos prepara para algo más profundo, aceptar que nosotros también lo haremos. No hay nihilismo en esa idea, solo lucidez. La muerte no niega la vida, la define. De la misma manera, el fin de cada tendencia, de cada publicación, nos recuerda que cada cosa tiene su momento y su disolución. Cuando lo aceptas, dejas de vivir con miedo. La impermanencia deja de ser condena y se transforma en compañera. En lugar de luchar contra el tiempo, comienzas a moverte con él. Desde esa comprensión, el desapego se vuelve natural. No necesitas hacer un esfuerzo por no aferrarte, porque ya ves lo absurdo de intentar retener lo que se desvanece. En este punto, la práctica espiritual y la vida digital convergen. El usuario despierto no busca vencer al algoritmo, sino comprender el flujo. Cada scroll puede ser una enseñanza si se mira con atención. Cada cierre de sesión, un recordatorio de que el mundo sigue, aunque tú no lo mires. Y cada reinicio del teléfono, un símbolo discreto del eterno reinicio de la conciencia. La gran paradoja es que, al aceptar la impermanencia, encuentras permanencia en lo único real, la conciencia que observa el cambio. Todo lo demás, los datos, los nombres, las imágenes, son formas efímeras. La identidad digital es una espuma que se disuelve, pero la atención que la contempla permanece. En eso consiste el nirvana moderno, no escapar del mundo digital, sino atravesarlo con serenidad, sabiendo que su fugacidad no amenaza tu esencia, sino que la revela.